ver la distancia entre un punto y un plano y entre dos planos paralelos. También vamos a ver la distancia entre una recta y un plano. Luego vamos a ver la determinación de la ecuación vectorial de planos, cosas que ya hicieron ustedes en la práctica, en el punto 1 del trabajo práctico de planos. Ustedes tienen ejercicios en donde les piden que encuentren la ecuación, las tres ecuaciones de planos, dadas cierta información, ciertos datos, ciertos elementos del plano. Bueno, vamos a hacer lo mismo hoy, pero en forma genérica, porque suelen pedirles en el parcial que determinen la ecuación vectorial de un plano, pero en forma genérica, en forma general. Y hemos visto que a ustedes les cuesta trabajar en forma genérica. Entonces vamos a revisar algunas cositas, algunas determinaciones de planos dados ciertos elementos del plano, ¿no? Y finalmente vamos a ver haz de planos determinados por dos planos que se cortan. Bueno, empezamos. Entonces decíamos que vamos a empezar viendo cómo se calcula la distancia de un punto a un plano. De la misma forma que hicimos para recta en el plano, en las clases de plano, en las clases anteriores, vamos a hacer ahora para con plano. Lo que vamos a hacer es deducir, esto lo que vamos a ver ahora es teoría. ¿Sí? En la primera parte de la clase, como ustedes saben, desarrollamos la teoría, acompañamos en algunos conceptos la teoría con algunos ejemplos prácticos, pero básicamente se ve teoría. Entonces, vamos a deducir la fórmula vectorial para calcular la distancia de un punto a un plano. Y cuando estamos hablando de plano, se entiende, ¿sí? Se entiende que estamos en R13. Y luego vamos a ver la fórmula cartesiana. Vamos a ver cómo se deduce a partir de la forma vectorial, la forma cartesiana que nos permite calcular la distancia de un punto a un plano. Muy parecida, el desarrollo es muy parecido, esto para que lo tengan en cuenta cuando tengan que estudiar, para la teoría, para el parcial. Muy parecido es el desarrollo que ya hemos visto en las clases anteriores, donde hemos visto cómo deducimos la fórmula vectorial para calcular la distancia de un punto a un plano en R2, ¿sí? La distancia de un punto a la recta, perdón, no a un plano, de un punto a una recta en R2. Bueno, fíjense, ustedes comparen el desarrollo, es muy parecido. Esto para que tengan en cuenta a la hora de estudiar. Bueno, empecemos. Entonces, tenemos como datos un plano pi, ahí está su ecuación general, expresada en forma genérica, porque estamos viendo teoría, repito. Tenemos el vector normal al plano, el vector n, ahí están las componentes del vector normal. Las componentes, recuerden que se pueden deducir o leer directamente de la ecuación general del plano. Las componentes del vector normal son A, B y C, son los coeficientes que acompañan a las variables. El vector normal es el vector perpendicular al plano. Todo lo que estoy diciendo ahora, ustedes lo saben muy bien. Bueno, tenemos un punto P sub 0 de coordenadas x, y 0, z 0, un punto P sub 0 que no pertenece al plano. Lo que vamos a ver es cómo hacemos para calcular la distancia del punto P sub 0 al plano pi. Entonces el punto P sub 0 es un plano, es un punto que no pertenece al plano pi. Entonces vamos a calcular la distancia del punto P sub 0 al plano pi, que es la longitud de este segmento perpendicular al plano determinado por el punto P sub 0 y un punto plano. Recuerden que las distancias siempre son segmentos perpendiculares. En este caso, el segmento, esta distancia es el segmento perpendicular al plano. Bien, ¿cómo vamos a hacer para calcular esta longitud?
Fíjense lo que vamos a hacer. Digo, vamos a calcular, pero en forma genérica, ¿no? Es decir, vamos a descubrir la fórmula vectorial que nos permite calcular la distancia de un punto a un plano. Entonces vamos a tomar un punto P genérico del plano, un punto cualquiera. Cuando digo un punto genérico estoy diciendo un punto expresado en estos términos, ¿no? X, Y, Z. Cualquier punto puede ser un punto genérico mientras esté en el plano pi, ¿no? Entonces P es un punto genérico que pertenece al plano. Fíjense que el punto P y el punto P sub 0 determinan un vector, el vector P, P sub 0. Y esta es la proyección del vector P, P sub 0 sobre el plano pi. Y fíjense que esta proyección, el vector P, P sub 0 y esta distancia forman un triángulo rectángulo, en donde uno de los ángulos agudos es este ángulo pi. Y por trigonometría, como ustedes saben, el coseno de este ángulo pi, el coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo, se define como el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Y el cateto adyacente, fíjense, es justamente la distancia del punto P sub 0 al plano pi, que es lo que estamos buscando. Dividido la hipotenusa, que es la longitud de este vector, del vector P, P sub 0. Es decir, el módulo del vector P, P sub 0. No se olviden que esta doble barra se lee módulo, o representa, o significa el módulo del vector. Bien, entonces, a partir de esta expresión, vamos a descubrir la formulita. Despejemos distancia de P0 a pi, pasamos esto que está como denominador, pasa como factor al otro miembro, ¿no? Pasa a multiplicar. Entonces nos queda que la distancia del punto al plano es igual al módulo del vector P, P sub 0, por el coseno de este ángulo pi. Perfecto. Bien, por otro lado, fíjense que yo a este vector P, P sub 0 lo puedo trasladar paralelamente, porque no se olviden, lo hemos dicho ya en varias oportunidades, trabajamos en geometría analítica con vectores libres. Entonces lo podemos mover al vector en forma paralela y va a seguir siendo el vector P, P sub 0. Entonces fíjense que yo voy a mover este vector de tal manera que su origen coincida con el origen de este vector normal. Ahí está. Entonces este vector sigue siendo el vector P, P sub 0. Ahora bien, el ángulo formado por estos dos vectores, es decir, el P, P sub 0 y el vector normal, es igual a este ángulo. Estos dos ángulos son iguales. ¿De acuerdo? Fíjense, el vector normal y esta distancia son paralelos, son perpendiculares al plano pi. Y este ángulo están formados por la normal y esta distancia y el mismo vector, respectivamente, obviamente, ¿no? Entonces, el ángulo phi formado por estos dos vectores es igual a este ángulo phi, por eso les puse el mismo nombre, formado por la distancia y este vector. Perfecto. Ahora, el ángulo phi, formado por estos dos vectores, se puede calcular aplicando una formulita que ustedes conocen muy bien, que es esta. Coseno de phi igual al producto escalar entre los vectores que forman el ángulo, dividido el producto de sus módulos, de los módulos de los vectores. Este es el vector P, P sub 0, y este es el vector normal. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a volver a esta formulita y vamos a reemplazar coseno de phi por toda esta expresión. Entonces nos queda que la distancia del punto al plano es igual a toda esta expresión. Y fíjense que en esta expresión podemos simplificar este módulo con este módulo, ¿sí? Porque los módulos son escalares, son números reales, entonces podemos simplificar y al final nos queda que la distancia del punto P sub 0 al plano pi, es decir, la distancia del punto P sub 0 al plano pi, es decir, esta longitud, es igual al producto escalar entre el vector P, P sub 0, este vector, por
el vector normal del plano dividido el módulo de dicho vector, el módulo del vector normal. Y esta es la formulita que vamos a aplicar para calcular la distancia entre un punto y un plano. Esta formulita es la forma vectorial. ¿Está, chicos? ¿Alguna duda? Todo lo que acabo de explicarles es el desarrollo teórico que muestra cómo se deduce la fórmula para calcular la distancia de un punto a un plano, la fórmula vectorial. Esto hay que estudiar para la teoría. Para la práctica, lo único que tengo que saber es esta formulita y saber aplicarlo. Con los datos que me da en el enunciado, aplico esta formulita y calculo la distancia. Calculo la distancia. Bueno, hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos viendo cuántos hay en la reunión. De 58. Y me parece que hoy tampoco vamos a tener una asistencia importante de los alumnos de la clase porque están preocupados del parcial de mañana. Bueno, avanzamos. Vamos a ver ahora cómo hacemos para deducir la fórmula cartesiana. La vamos a deducir a partir de esta fórmula que acabamos de descubrir. Y ahí está copiadita, ¿sí? Con los mismos datos, ahora vamos a descubrir la fórmula cartesiana, que es la que vamos a aplicar siempre en práctica, y es más fácil de aplicarla. Bueno, entonces, fíjense, repito que esta formulita es la formulita esta que acabamos de encontrar. Bien. Lo que vamos a hacer para encontrar la forma cartesiana va a ser reemplazar los datos que tenemos en esta fórmula. Entonces, tenemos el vector P sub 0. ¿Cómo hacemos para encontrar las componentes del vector P sub 0? Restamos coordenadas del extremo con coordenadas del origen. Entonces, restamos coordenadas de P0 con coordenadas de P para encontrar las componentes del vector P sub 0. Entonces, tenemos x0 menos x, primera componente, y0 menos y, segunda componente, z0 menos z, tercera componente. Bien, y el vector normal, como ustedes saben, es el vector formado por, o cuyas componentes están dadas por los coeficientes que acompañan a las variables de la ecuación del plano. Este vector normal es este. Sí, es el vector normal del plano pi. Entonces las componentes son A, B y C. Ahí tenemos entonces el vector normal. Y el módulo del vector normal, como ustedes ya saben, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Bien, ahora vamos con todos estos datos y reemplazamos en la formulita. Entonces al final nos queda que la distancia entre el punto y el plano es igual al vector P sub 0, que es este vector, ¿sí? Por producto escalar, producto punto, este vector normal, dividido el módulo del vector normal. ¿Está? A continuación lo que vamos a hacer es multiplicar escalarmente estos dos vectores. Entonces, obtenemos primera componente por primera componente. A por x sub 0 menos A por x. Vamos ahora, segunda componente por segunda. B por i0 más B por i0 menos B por i. Lo que estoy haciendo es estoy multiplicando escalarmente estos dos vectores. C por z sub 0 menos C por z. Sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector normal. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a reacomodar estos términos. Entonces nos queda A por x sub 0 más B por i sub 0 más C por z sub 0, términos independientes, así que no dependen de ninguna variable, menos A por x, menos B por i, menos C por z. Términos que sí dependen de una variable. Sobre esta raíz cuadrada. Perfecto. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a la ecuación del plano, que es esta, la ecuación general, no se olviden. Ahí la anoté nuevamente, la ecuación general del plano. Y vamos a despejar el término independiente, que es este término B.
Si despejamos, es decir, pasamos estos tres términos al segundo miembro, obtenemos que D es igual a menos A por X, menos B por Y, menos C por Z. Y esta expresión es la que figura en la formulita, acá en el numerador. Entonces, reemplazo estos tres términos por el término independiente de la ecuación del plano. Entonces, menos A por X, menos B por Y, menos C por Z, es igual a D. Ahí está. Y le vamos a agregar las barras de valor absoluto al numerador. O si quieren, a toda la expresión, es lo mismo. ¿Por qué le agregamos la barra de valor absoluto? Porque hemos dicho ya en las clases anteriores que cuando hablemos de distancia en este curso, siempre vamos a hablar de un número positivo. Entonces, le agregamos la barra de valor absoluto, porque este numerador nos podría dar negativo. Bueno, el denominador siempre va a ser positivo, porque tomamos la raíz cuadrada positiva. Bien, y esta es la formulita cartesiana que vamos a usar para calcular la distancia de un punto a un plano. En la práctica se suele usar esta formulita, ¿está? No tanto esta, se utiliza esta. Fíjense que en el numerador tenemos la ecuación del plano evaluada para el punto o en el punto P sub 0, que es el punto a partir del cual estamos calculando la distancia. Y en el denominador, como ya dijimos, tenemos el módulo del vector normal del plano. Entonces, a recordar que esta formulita, muy parecida a la formulita que nos permite calcular la distancia de un punto a una recta en R2, ¿se acuerdan, no? Muy parecida a la formulita. Si no estuviera este término, y si no estuviera este término en el denominador, tendríamos la formulita para calcular la distancia de un punto a una recta en el plano. Revisen esa formulita, van a ver que son parecidas. Se los aclaro para que tengan en cuenta cuando tengan que estudiar para la teoría. Bueno, hagan captura y vamos con un ejemplito. Captura. Vamos con un ejemplo. Bien, dice el enunciado, calcular la distancia del punto P0, de coordenadas 2, menos 3, menos 1, al plano pi, cuya ecuación es 2x más 3y menos z menos 1 igual a 0. Bien, vamos a calcular la distancia aplicando las dos formulitas. En primer lugar, vamos a aplicar esta formulita vectorial para calcular la distancia. Bueno, como siempre, sacamos los datos en primer lugar. El plano pi tiene esta ecuación. El punto P sub 0 tiene estas coordenadas, un punto que no pertenece al plano, ¿sí? Y un punto P genérico que siempre tenemos a mano. Necesitamos el punto P genérico. ¿Sí? Perfecto. Bien, pregunta. El punto P sub 0 debería ser un punto que no pertenece al plano pi para poder calcular la distancia. Porque si el punto P sub 0 perteneciera al plano pi, la distancia de ese punto al plano sería igual a 0. Bueno, pregunta, ¿cómo hago para verificar? ¿Sí? No hace falta que lo hagan, pero pregunto, ¿cómo hacemos para verificar que este punto P sub 0 no pertenece a este plano? Pregunta, chicos. Vamos, son 66 participantes, 67 alumnos. Vamos, que alguien conteste. Repito la pregunta, ¿cómo hacemos para verificar que este punto P sub 0 no pertenece a este plano? Reemplazándolo en la ecuación del plano. Bien, entonces tomo las coordenadas del punto P0, 2 menos 3 menos 1, y reemplazo en X, en Y y en Z respectivamente. Y... Profe, me da -4. Ajá, perfecto. A eso iba a ir. Si la igualdad no se verifica, ¿qué significa eso? Que P sub 0 no pertenece al plano. Ahora, si yo reemplazo, resuelvo lo que tengo en el primer miembro y me da igual a 0, ¿qué significa eso? Que el punto sí pertenece al plano. ¿Está, chicos? Bueno, a su compañera le dio -4, ¿me dijiste? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué significa? -4 no es igual a 0. Significa que el punto no pertenece al plano. No se olviden de esto, es fundamental, es clave. Son preguntitas que pueden hacer en el cuestionario o en el parcial. Entonces, para que un punto pertenezca a este plano, sus coordenadas tienen que verificar la igualdad.
¿De acuerdo? Para que un punto no pertenezca al plano, cuando reemplacemos las coordenadas en la ecuación del plano, la igualdad no se tiene que verificar. Entonces acabamos de ver que el punto P sub 0 no pertenece al plano. Bueno, podemos hablar de distancia, entonces la distancia va a ser distinta de 0. Aplicamos entonces la formulita que es esta. Aplicamos esta formulita, la escribimos, hay que estudiársela, la escribimos y simplemente reemplazamos. Bien, vamos armando el vector P, P0. El vector P, P0 es el vector formado por estos dos puntos. Entonces, resto, extremo, menos origen, para encontrar las componentes del vector. Entonces, restamos para encontrar el vector P, P0, resto, extremo, menos origen. 2 menos x, primera componente, menos 3 menos y, segunda componente, menos 1 menos z, tercera componente. Entonces ya tenemos las componentes del primer vector, del P, P0. Y el vector normal es el vector normal del plano, que lo puedo leer directamente de su ecuación general. Quiero que me digan cuál es el vector normal del plano. ¿Cuáles son las componentes? 2, 3 y menos 1. Muy bien, señorita. Ahí está entonces las componentes del vector normal. Bien. Y el módulo del vector normal, bueno, lo vamos a calcular directamente en la formulita. Reemplazamos entonces. Reemplazamos en la formulita el vector P, P0, que es este vector, producto escalar, el vector normal, dividido el módulo de este vector, dividido el módulo del vector 2, 3. Perfecto. ¿Qué es lo que queda ahora? Resolver lo que tenemos en el numerador y en el denominador. Multiplicamos escalarmente estos dos vectores, primera componente por primera componente, aplicando propiedad distributiva directamente, 2 por 2, 4, 2 por menos x, menos 2x. Vamos ahora a segunda componente por segunda. 3 menos 3 es menos 9, 3 por menos 3, perdón, es menos 9, 3 por menos y, menos 3y, menos 1 por menos 1 es más 1, menos 1 por menos 7 es más 1. Bueno, estoy revisando, controlando, ¿no? Ustedes ya saben multiplicar escalarmente el vector, no haría falta que les explique, pero lo hago de esta forma para ver, para controlar si sería, ¿no? Bien, y en el denominador entonces calculamos el módulo del vector 2, 3, que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Perfecto. Seguidamente sumamos los términos semejantes. Menos 2x, menos 3y, más z. Primero los términos que dependen de una variable. Y ahora sumamos los términos independientes. 4 menos 9 más 1 es igual a menos 4. Sobre la raíz cuadrada de, esto me da 4, esto me da 9, esto me da más 1, más 1. Por lo tanto, tengo raíz cuadrada de 14. Perfecto. Bien. Hasta acá tenemos la distancia del punto P0 al plano pi, ¿sí? La distancia de este punto a este plano, expresada en función de las tres variables x, y z. Entonces hay que reemplazar estos tres términos por una constante para poder determinar la distancia. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Volvemos a la ecuación general del plano, ahí la anoté, ¿sí? Y despejo el término independiente. Entonces, si dejamos menos 1 en el primer miembro y pasamos estos tres términos al segundo miembro, obtenemos que menos 1 es igual a menos 2x, menos 3y, más z. Y fíjense que estos tres términos son iguales a estos tres términos que aparecen en el numerador. Entonces, reemplazo menos 2x menos 3y más z por menos 1 en la formulita. Entonces, me aparece menos 1, menos 4, con barras de valor absoluto, porque esto me va a dar negativo. Y le agregamos entonces las barras de valor absoluto, porque la distancia hemos dicho que siempre tiene que ser positiva. Bien, sobre la raíz cuadrada de 14. Entonces me queda al final que la distancia es igual a 5 sobre la raíz cuadrada de 14. Y le agregamos la unidad de medida expresada en forma genérica. Esto sería unidades de longitud. ¿Está? Bien, lo dejamos así o agarramos la máquina y hacemos este cociente. Y eso me da aproximadamente la distancia del punto al plano pi igual a 1, aproximadamente igual a 1,34. ¿Está, chicos? ¿Preguntas? ¿Se entendió?
Sí, profe, se Todos entendió. confirmen. Bien. Vamos a calcular la misma distancia, pero ahora aplicando la formulita cartesiana, esta formulita que ya dedujimos. Entonces vamos a calcular la misma distancia. Escribimos la formulita, como ya dije, hay que estudiársela. Repito, fíjense que esta forma de esta formulita cartesiana es muy parecida a la fórmula que ya hemos visto para calcular la distancia de un punto a una recta en el espacio. Bien, acá chicos, hay un error, después lo voy a corregir. Acá es distancia del punto P sub 0 al plano pi. ¿Está? Al plano pi, ¿sí? No a la recta L. Esto pasa siempre, ¿no? Cada vez que hacemos el famoso control P, control B. Bien, nos olvidamos de corregir, de cambiar. Bueno, entonces apliquemos la formulita. Fíjense que la formulita es la distancia, perdón, no es esta, la distancia del punto P sub 0 al plano pi. Bueno, entonces reemplazamos. Fíjense que en el numerador tenemos la ecuación del plano evaluada para el punto, el punto en este caso P sub 0, a partir del cual estamos calculando la distancia. Entonces, reemplazamos las coordenadas del punto P sub 0 en la ecuación del plano. Entonces reemplazo 2 menos 3 menos 1 en X, en Y y en Z, respectivamente. Bueno, esto es sencillito, chicos, ¿no? Entonces, barra de valor absoluto, 2 por 2, más 3 por menos 3, menos 1, menos 1. Perfecto. Reemplacé las coordenadas en el primer miembro de la ecuación general del plano. Bien, y obtenemos esto. Sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes A, B y C. Es decir, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Y fíjense que esta raíz cuadrada no es otra cosa que el módulo del vector normal del plano. ¿Ah? Bien, ahora, ¿qué es lo que quiera? Y bueno, resolver. Entonces resolvemos. 2 por 2, 4, 3 menos 3, 3 por menos 3, perdón, menos 9, menos por menos es más 1, menos 1, sobre la raíz cuadrada de 4, más 9, más 1. Bien, si simplificamos, perdón, si cancelamos los dos términos que son opuestos, nos queda 4 menos 9 que menos 5, barras de valor absoluto, ¿sí? Sobre la raíz cuadrada de 9 más 1, 10, 14, raíz cuadrada de 14. Bien, el valor absoluto de menos 5 es 5, y por lo tanto la distancia del punto al plano es igual a 5 sobre la raíz cuadrada de 14. La misma que hemos encontrado aplicando esta fórmula. Repito, chicos, esta es la fórmula que generalmente se aplica en la práctica. Es más sencilla, ¿sí? Es más sencilla y más cortita. Fíjense acá el desarrollo es un poquito más largo. Entonces esta es la fórmula que vamos. De todos modos hay que estudiarse esta fórmula, ¿no? Porque en el parcial de teoría les pueden pedir esta fórmula. Bien, y si dividimos con la ayuda de la máquina, obtenemos aproximadamente que la distancia es igual a 1,34, de la misma forma que hemos encontrado. Bueno, chicos, es sencillo, ¿no? El ejercicio es muy sencillo, como siempre, ¿sí? Cada vez que tengamos que trabajar una fórmula, se escribe la fórmula, se reemplaza y se resuelve. Bueno, captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver ahora la distancia entre dos planos paralelos. Es decir, tenemos dos planos, pi1 y pi2. Ahí están sus respectivas ecuaciones generales, expresadas en forma genérica, ¿sí? Y los planos son paralelos. Ahí está, gráficamente, los dos planos, pi1 y pi2, paralelos. Perfecto. Y hay que calcular, o vamos a ver, cómo hacemos para calcular la distancia entre estos dos planos. Es la longitud de este segmento. Un segmento perpendicular a ambos planos, determinado por dos puntos de dichos planos. Entonces, la distancia entre estos dos planos paralelos es la longitud de este segmento. Bien, a ver, si tenemos dos planos, los dos planos se pueden cortar, esas son las posiciones relativas de dos planos. Se pueden cortar, pueden ser secantes. En ese caso, la distancia sería igual a 0. ¿Sí? Recuerden que la distancia, en este caso entre dos planos, es la menor de las distancias entre dos puntos de los mismos planos, de dichos planos.
¿Está? Entonces, si los planos se cortan, si son secantes, la distancia sería 0. Yo particularmente no hablaría de distancia si los planos se cortaran, ¿no? Si fueran secantes. Varios autores dicen, bueno, que la distancia entre dos planos que se cortan es igual a 0. ¿Cuál es la otra posición relativa entre dos planos? Que dos planos estén superpuestos uno sobre el otro. Dos planos coincidentes. En ese caso, la distancia también sería 0. Y cuando los planos son estrictamente paralelos, como en este caso, sí podemos hablar de distancia y la distancia va a ser distinta de 0. ¿Cómo hacemos para calcular entonces esta distancia entre los planos Pi1 y Pi2? Bueno, hay por lo menos dos soluciones o dos formas. La primera sería determinar, buscar un punto de uno de los planos. Por ejemplo, buscamos un punto del plano Pi1. Encontramos, es decir, cuando digo buscamos un punto P1, estoy diciendo buscamos las coordenadas de un punto que pertenezca al plano Pi1. Y ahí está su ecuación. ¿Sí? Pregunto, ¿cómo haríamos para encontrar un punto del plano Pi1, por ejemplo? ¿Cómo hacemos? Chicos. Chicos, ¿cómo hacemos para encontrar las coordenadas de un punto de este plano? Vamos, participen. ¿Cómo haríamos? En la última clase vimos cómo encontrar las coordenadas de un punto, ¿sí? De un plano, o mejor dicho, de dos planos que se cortan. Eso vimos en la clase anterior. Dándole un valor a alguna de las variables. Claro, en realidad, ¿cuántos valores, deberíamos darle valores a cuántas variables? A dos, ¿no? A dos variables. Elijo cualquiera de las tres variables, elijo dos variables. Por ejemplo, X e Y. Y le doy valores a X y a Y y encuentro el valor de Z, reemplazando los valores de X y de Y. Despejando Z, encuentro un valor de Z. De esa forma encontraría las coordenadas de un punto del plano Pi1. ¿Está? Bien. Entonces, una vez que tenga un punto del plano Pi1 en este caso, calculo la distancia de ese punto P1 al plano Pi2. ¿Cómo? Con la formulita que ya conocemos. ¿Sí? Con esta formulita. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué la distancia del punto P1 al plano Pi2 es igual a la distancia entre estos dos puntos? Porque es lógico, ¿no? La distancia de cualquier punto de este plano, ¿sí?, a este plano Pi2 va a ser igual a la distancia justamente entre los planos paralelos. También podrían tomar un punto del plano Pi2 y calcular la distancia de ese punto del plano Pi2 al plano Pi1. Bueno, esa sería una forma de resolver el problema. La otra sería aplicar esta formulita que se las presento sin deducción. ¿Está? Esta formulita que dice la distancia entre el plano Pi1 y Pi2, que son paralelos, es igual al valor absoluto de la diferencia entre los términos independientes dividido la raíz cuadrada, ¿sí?, de la suma de los cuadrados de los coeficientes que acompañan a las variables. Bueno, ya vamos a ver cómo hacemos para aplicar esta formulita, ¿no? Esto ya vimos en las clases de recta, para calcular la distancia entre dos rectas paralelas en el plano. Y dijimos, ojo chicos, a la hora de aplicar esta formulita para calcular la distancia entre dos rectas paralelas. Lo mismo digo ahora, ojo a la hora de aplicar esta formulita para calcular la distancia entre dos planos paralelos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con un ejemplito. Dice, miren, un punto de parcial. Calcular el valor de K, del parámetro K, para que la distancia entre los planos, este es un plano y este es otro plano, tenemos las ecuaciones generales de ambos planos, de tal manera que la distancia sea igual a 3 unidades. Es decir, debemos calcular el valor de K para que la distancia entre estos dos planos, que son paralelos, sea igual a 3 unidades. Obviamente tienen que ser paralelos, ¿no? El enunciado no lo dice. Pero para que la distancia entre dos planos sea igual a 3, es decir, sea distinto de 0, los planos tienen que ser estrictamente paralelos. No pueden ser planos que se corten,
ni planos coincidentes. Bien, entonces como siempre, sacamos los datos en primer lugar. El plano pi1, el primer plano, tiene ecuación 2x menos 4y más 4z menos k igual a 0. El segundo plano, pi2, tiene ecuación menos x más 2y menos 2z menos 3 igual a 0. Perfecto. Entonces, ¿qué formulita vamos a aplicar? Esta. La escribo, la tengo que estudiar, ¿sí? La escribo y ahora vamos a reemplazar. Bien, perfecto. Primero verifiquemos si estos planos son paralelos. Chicos, revisen, a ver, miren las ecuaciones. Para que dos planos sean paralelos, ustedes saben muy bien que la condición es que sus vectores normales sean paralelos. Eso lo vimos en la clase anterior. O que es lo mismo, los coeficientes que acompañan a las variables tienen que ser proporcionales. Revisen, a ver, miren, los coeficientes A, B y C de ambas ecuaciones. ¿Son proporcionales? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque si yo a esta ecuación la multiplico por menos 2, obtengo estos coeficientes en esta ecuación. Entonces, los coeficientes A, B y C de estos dos planos son proporcionales. Por lo tanto, los planos son paralelos. Y van a ser estrictamente paralelos porque la distancia es igual a 3. Perfecto. Bueno, reemplacemos la formulita. ¿Cómo hacemos? D1 vale menos K. D2 vale menos 3, preguntó. ¿Y A cuánto vale? B cuánto vale. Fíjense que la formulita está hablando de A, de B y de C. No está hablando de un A sub 1, de un B sub 1, de un C sub 1. O de un A sub 2, B sub 2, o de un C sub 2. La formulita me está diciendo, ¿sí? Esto también ya lo aclaramos cuando calculamos distancia entre dos rectas paralelas en el plano. La formulita me está diciendo, ojo, lo que tenés que hacer antes es expresar las ecuaciones de los planos paralelos de tal manera que los coeficientes A, B y C de ambas ecuaciones sean iguales. Y eso se puede hacer porque los planos, repito, son paralelos. Debemos hacer eso antes de reemplazar en la formulita. ¿Quedó claro, chicos? Pregunta ahora entonces. Voy a trabajar con la segunda ecuación. ¿Por cuánto debería multiplicar a la segunda ecuación para obtener los mismos coeficientes A, B y C de la primera ecuación, del primer plano? Chicos. Menos Por 2. Por menos 2. Perfecto. Eso es lo que hay que hacer antes, chicos. No vayan a aplicar directamente las formulitas, salvo si tienen los coeficientes A, B y C iguales, los planos, sí. Si no, no. Primero hay que hacer esto. Entonces multiplicamos la segunda ecuación por menos 2. Y obtenemos esta ecuación. Menos x por menos 2 es más 2x, más 2y por menos 2 es menos 4y, menos 2z por menos 2 es más 4z, menos 3 por menos 2 es más 6. Bien, ahora miren, vamos a trabajar con esta ecuación y con esta ecuación. Esta ecuación que acabamos de obtener es equivalente a esta ecuación. ¿Sí? No estamos cambiando el plano. Esta ecuación también representa el plano pi2. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí reemplazamos. Fíjense que ahora D1 es menos K y D2 es 6, no era menos 3. Cuidado, chicos. Entonces reemplazamos en la formulita. D1 vale menos K, menos D2 vale 6, sobre la raíz cuadrada de A, ¿sí? Ahora A vale lo mismo en ambas ecuaciones, más B vale lo mismo también, al cuadrado, más C al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bien, ¿qué queda por hacer ahora? Y bueno, trabajar o resolver todo lo que se pueda resolver en esta formulita. Fíjense que en el numerador no hay nada para resolver. ¿Sí? No puedo resolver, no puedo operar menos k menos 6, así que queda así expresado el numerador. Y en el denominador tengo la raíz cuadrada de 4 más 16 más 16. Y eso me da raíz cuadrada de 36. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Perfecto. Bien, entonces la distancia entre el plano pi1 y el plano pi2 es igual a esta expresión, que depende de k. Pero resulta que tenemos la distancia, el enunciado nos da la distancia.
¿Qué hacemos entonces en esta expresión? Chicos, ¿qué hacemos con esta expresión? Igualamos a 3. Bien, la igualamos a 3. Porque esto tiene que ser igual a 3. Entonces igualamos a 3 y obtenemos esta ecuación. Pasamos este 6 al segundo miembro y nos queda valor absoluto de menos k menos 6 igual a 18. Una ecuación que involucra barras de valor absoluto. Y como ustedes saben resolver este tipo de ecuaciones, saben que a esta ecuación, para desligarnos de esta barra de valor absoluto, la tenemos que desglosar en dos ecuaciones. Entonces, en primer lugar, asumimos que menos k menos 6 es positivo. Si menos k menos 6 es positivo, entonces el valor absoluto de menos k menos 6 va a ser igual a menos k menos 6, igual a 18. Bien, ahora asumamos que menos k menos 6 es negativo. Entonces, si menos k menos 6 es negativo, el valor absoluto de menos k menos 6 va a ser igual al opuesto de menos k menos 6. Es decir, k más 6 igual a 18. Entonces, de la primera ecuación despejando k, obtengo una primera solución. Y de la segunda, despejando k, obtengo una segunda solución, segundo valor para k. Problema resuelto. ¿Alguna duda, chicos? Bien. Subrayar nuevamente que tienen que tener cuidado a la hora de calcular la distancia entre dos planos o entre dos rectas paralelas. Fíjense qué es lo que tienen que hacer antes de aplicar las fórmulas, ¿no? Cuidado con esto. Es un error común que siempre se observa en los parciales. Bueno, captura y vamos a la siguiente diapositiva, chicos. Vamos a ver ahora la distancia entre una recta y un plano. Bueno, entonces tenemos como dato un plano pi, ¿sí? Su ecuación general, y tenemos una recta en el espacio, obviamente, y su ecuación simétrica. Podrían tener la ecuación vectorial paramétrica o una ecuación cartesiana paramétrica también, ¿no? Acá tenemos disponible la ecuación simétrica de la recta. Entonces, como ustedes saben, el vector normal del plano tiene componentes A, B, C. Y el vector U, que es el vector dirección de la recta, tiene componentes U sub 1, sub 2 y sub 3. Perfecto. Entonces, gráficamente tenemos una recta y un plano. Nuevamente acá, chicos, si la recta corta, voy a dibujar a ver para que se entienda. Si yo tengo una recta que corta al plano pi, la distancia de esta recta al plano pi va a ser igual a 0. ¿Sí? Va a ser igual a 0. Eso es lo que varios autores afirman. Claro, porque como la distancia es la menor de la distancia entre un punto de la recta y un punto del plano, en este caso la distancia sería 0. Bueno, yo no comparto mucho, para mí no. Hay otros autores también que dicen que no tiene significado hablar de la distancia entre una recta y un plano si ambos se cortan. ¿Está? Bueno, pero la mayoría de los autores dicen que la distancia es 0. Perfecto. ¿Cuál sería la otra posición relativa entre un plano y una recta? Que la recta esté sobre el plano. ¿Está? Que la recta esté contenida en el plano. En ese caso la distancia es 0. La distancia es 0. Bien, entonces, para calcular la distancia entre una recta y un plano, ¿sí? Siempre deberíamos verificar que la recta sea paralela al plano pi. Esa es otra de las posiciones relativas entre una recta y un plano. Entonces, en la práctica, ustedes, antes de calcular la distancia entre una recta y un plano, deberían verificar que la recta y el plano sean paralelos. Ahora pregunto, para que la recta y el plano sean paralelos, ¿qué tiene que ocurrir con sus vectores, con el vector dirección de la recta y con el vector normal del plano? Eso Tienen lo que ser perpendiculares. Ah, muy bien, señorita. Entonces, como dijimos, el plano y la recta tienen que ser paralelos. Ahí están los vectores, el vector dirección de la recta y el vector normal del plano. Y como ven en la gráfica, si la recta y el plano son paralelos, los vectores deben ser perpendiculares. Esa es una condición que estudiamos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Entonces, si los vectores tienen que ser perpendicular, como ya saben, el producto escalar de dichos vectores tiene que ser 0.
¿Está? Bueno, una vez que hayan verificado que la recta y el plano son paralelos, podemos calcular la distancia de la recta al plano. ¿Cómo hacemos? ¿Qué sugieren? Vamos. Lo único que les puedo decir, ¿sí?, para ayudarles, es que no hace falta una fórmula extra, una fórmula adicional. ¿Cómo podremos hacer para calcular la distancia de un punto, perdón, de la distancia de una recta a un plano? ¿Cómo harían para resolver el problema? ¿Qué buscamos de la recta? ¿Valdrá la pena buscar un punto de la recta L? Chicos, Se puede tomar un punto de la recta y calcular la distancia del punto entre el plano. muy bien, muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Tal vez haya otra forma de resolver el problema. Como siempre les digo, la forma, el procedimiento que vemos para calcular o para resolver un problema en general hablando, es una de las formas que les podemos presentar. Tal vez ustedes puedan descubrir otras. Mientras sea válido el desarrollo, está bien, ¿sí? Bueno, entonces, tomemos un punto de la recta L. Cualquier punto, bien, primero hablemos de la distancia. La distancia entre la recta y el plano es este segmento perpendicular a la recta y al plano, determinado por un punto de la recta y un punto del plano. Entonces, calcular la distancia entre la recta y el plano sería o significaría calcular la longitud de este segmento que es perpendicular a la recta y al plano. Bueno, entonces tomamos un punto, ¿sí? Tomemos un punto de la recta. ¿Por qué? Porque la distancia de cualquier punto de la recta al plano va a ser justamente la distancia de la recta al plano. Y esto va a ser, y esto es cierto porque, y esto podemos afirmar, digamos, ¿por qué? Porque la recta es paralela al plano. Entonces, tomemos cualquier punto de la recta L. Y fíjense que tenemos la ecuación simétrica, así que podríamos tomar tranquilamente el punto de paso. ¿Está? Entonces, el punto P sub 0 sería el punto de paso de la recta, cuyas coordenadas son x0 y 0, z0. No se olviden que si tenemos la ecuación simétrica de la recta, las coordenadas del punto de paso están acompañando las variables. Obviamente cambiadas de signo, ¿no? Las coordenadas. Bien, entonces calculamos la distancia del punto P0 al plano P. ¿Cómo calculamos esa distancia del punto al plano? Con la formulita que ya conocemos, que es esta formulita. ¿Está, chicos? Entonces, la distancia del punto, perdón, la distancia de la recta L al plano pi va a ser igual a la distancia del punto P0 al plano pi. Y esta distancia la calculamos aplicando la formulita que ya hacemos. ¿Está? De esa forma resolvemos este problema. Bueno, captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Ya van a ver ustedes en la práctica un ejemplito, ¿no? Van a resolver un punto en donde van a calcular la distancia de una recta a un plano. Bueno, vamos a ver ahora, como les decía al comienzo, cuando arrancábamos la clase, vamos a ver, o vamos a determinar planos. En realidad lo que vamos a hacer es determinar la ecuación vectorial de planos dados determinados datos. Por ejemplo, vamos a determinar la ecuación vectorial del plano, ¿sí?, determinado, a la redundancia, por 3 puntos no alineados. Bien, este tipo de ejercicios, como les decía al comienzo, este tipo de ejercicios ya los han resuelto en el trabajo práctico de planos en el punto 1 exactamente. Les daban en la consigna una serie de condiciones y ustedes tenían que encontrar la ecuación vectorial del plano y las otras dos ecuaciones. Bien, ahora vamos a hacer algo parecido, pero vamos a trabajar en forma genérica, chicos. Porque a veces en el parcial les piden que determinen la ecuación vectorial de un plano, dado, por ejemplo, 3 puntos no alineados, pero en forma genérica. Y hemos observado que a ustedes les cuesta trabajar en forma genérica. Entonces vamos a resolver, o vamos a determinar 3 planos. ¿Sí? Empezamos con este entonces. Vamos a determinar la ecuación vectorial de un plano, ¿sí?, a partir de 3 puntos no alineados. Bien, entonces,
tenemos como datos 3 puntos, P1, P2 y P3. Cada punto con sus coordenadas expresadas en forma genérica, chicos. X1 y 1, Z1, X2 y 2, Z2, X3 y 3, Z3. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, gráficamente tenemos 3 puntos en el espacio. Y 3 puntos en el espacio determinan un plano. Así como ustedes han estudiado en geometría, en la secundaria, ¿sí? Los axiomas, y uno de los axiomas dice que 2 puntos, ¿sí? Determinan una recta. O que lo mismo, por 2 puntos pasa una y solo una recta. Bueno, si tengo 3 puntos determinan un plano. Este plano. O que lo mismo, por 3 puntos pasa uno y solo un plano. Bien, lo veamos en GeoGebra, para que quede claro esto. Bueno, fíjense. Tenemos 3 puntos, el punto P1, el punto P2 y el punto P3. Ahí está. Son cualquier punto, ¿no? Que yo tomé. 3 puntos del espacio. Fíjense que esos 3 puntos determinan un plano, que es este, miren. Es decir, esos 3 puntos siempre van a estar sobre un plano. Cualesquiera sean esos puntos, ¿no? Cualesquiera. Por ejemplo, yo voy a tomar este punto y lo voy a empezar a mover. Miren, siempre los puntos van a estar sobre un plano. ¿Está, chicos? Este es un axioma también. 3 puntos determinan un plano. 3 puntos del espacio. Bien. ¿Se ve, chicos? Confirmen. Sí, profe. ¿Ven? Bueno, entonces. ¿Quedó claro entonces que 3 puntos determinan un plano? Un único plano. Y bueno, lo que nos están pidiendo ahora es que encontremos la ecuación vectorial de este plano. Pero, repito, en forma genérica. Entonces, para escribir la ecuación, bueno, los 3 puntos pertenecen a un mismo plano. Para escribir la ecuación vectorial, que tiene esta forma, recuerden que esta es la forma vectorial del plano, P0P, producto escalar el vector normal, igual a 0. ¿Qué necesitamos para escribir la ecuación vectorial del plano como dato? Necesitamos un punto de paso. Y fíjense que acá tenemos 3 puntos. Un punto de paso es un punto que pertenece al plano. Entonces, cualquiera de estos 3 puntos puede ser el punto de paso. Necesitamos un punto P genérico, que siempre lo tenemos disponible. Siempre lo tenemos a mano. Ahí tenemos un punto P genérico que pertenece al plano Q. Y necesitamos el vector normal. Acá quiero que me ayuden. El vector normal, que es un vector perpendicular al plano. Bien, a este vector no lo tenemos. ¿Cómo hacemos para obtener este vector n? El vector normal al plano Q. ¿Cómo hacemos? ¿A alguien se le ocurre algo? Determinando 2 vectores entre los puntos y haciendo el producto vectorial. Muy bien. Y si no mal recuerdo, resolvieron ya un ejercicio de este tipo en la práctica. Insisto, acá lo estamos haciendo nuevamente, pero en forma genérica. Porque les pueden pedir en el parcial que encuentren la ecuación vectorial de un plano, pero en forma genérica. Entonces, determinamos el vector P1, P2, determinamos el vector P1, P3, y fíjense que los vectores están sobre el plano, porque los puntos están sobre el plano, pertenecen al plano. Entonces los vectores están incluidos en el plano. Si el plano es perpendicular al vector normal, estos dos vectores también son perpendiculares al vector normal, porque los planos están contenidos, porque los vectores, perdón, están contenidos en el plano. ¿Cómo hacemos entonces para encontrar un vector perpendicular a estos dos vectores? Chicos, esto ya lo saben. ¿Cómo hacemos? Con el producto vectorial. Muy bien. Entonces, el vector normal que estamos buscando lo obtenemos a partir del producto vectorial de estos dos vectores. El P1, P2 con el P1, P3. ¿Está? Entonces ya tenemos el vector normal y deberíamos decidir qué punto de paso tomamos. Podremos tomar cualquiera de estos puntos, ¿no? Entonces, si yo tomo este punto P1, ese es el que voy a tomar yo, el punto P1 como punto de paso. ¿Está? Entonces, este primer vector sería el vector formado por P1, que es el punto de paso, y el punto genérico.
Entonces, la ecuación vectorial de plano determinado por 3 puntos no alineados, ¿sí? Va a ser igual a esto. P1P, el vector P1P, producto punto, este producto vectorial entre estos dos vectores. Fíjense que esta ecuación es igual a esta, ¿no? ¿Sí? La misma. En esta ecuación, o mejor dicho, esta ecuación está expresada en función de la información que me está proporcionando. ¿Ya, chicos? Fíjense que acá tengo el punto de paso y este es el punto genérico. Y este producto vectorial me da el vector normal. ¿Quedó claro, chicos? Contesten, por favor. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bueno, a ver, pregunto algo que ustedes ya saben, que lo han visto en la primera parte. Fíjense que yo acá tengo un producto escalar y un producto vectorial. ¿Qué tipo de producto es? Lo vimos cuando estudiamos vectores en R3. ¿Qué tipo de producto es? Muy bien, es el producto mixto entre tres vectores. El producto mixto entre estos tres vectores. Y fíjense que el producto mixto es igual a 0. ¿Qué pasa con esos vectores cuando el producto mixto entre estos tres vectores es igual a 0? ¿Qué pasa con los vectores? ¿Cómo son los vectores? Coplanares. Coplanares. Muy bien, señorita. ¿Se acuerdan que la condición necesaria y suficiente para que tres vectores sean coplanares es que el producto mixto de esos tres vectores sea igual a 0? ¿Está? Y efectivamente estos tres vectores son coplanares, están sobre el mismo plano, sobre el plano pi, porque tanto el P1 como el P2, P3 y el P, los 4 puntos están sobre el plano pi. ¿Está? Para que lo tengan en cuenta. Hagan captura y vamos a determinar otro plano, la ecuación vectorial de otro plano, también en forma genérica. Vamos a determinar la ecuación vectorial del plano determinada por una recta y un punto fuera de esa recta. Entonces tenemos como datos la ecuación de una recta, ¿sí? Y un punto P sub 0 que no pertenece a la recta. Entonces tenemos gráficamente una recta y un punto P sub 0 que no pertenece a la recta. Una recta y un punto no perteneciente a la recta determinan un único plano. ¿Está? Determinan un plano, que en este caso yo lo voy a llamar plano pi. Lo veamos en GeoGebra para que quede claro. Bien. Tengo allí un punto, P2, y tengo acá una recta L. Mira. Aquí tengo un punto y un, a ver, tomemos, sí, vamos a tomar eso. P2. Tenemos el punto P2 y una recta L. Fíjense que este punto y esta recta determinan un plano. Ese plano es este, miren. Fíjense. El punto y la recta están sobre el mismo plano. Porque lo mismo, el plano pasa por la recta y por el punto. La recta está contenida en el plano y el punto pertenece al plano. Lo ven, chicos, si yo muevo a este punto, fíjense, siempre vamos a generar un plano a partir del punto y de la recta. ¿Quedó claro, chicos? También es un axioma esto, ¿no? Entonces, una recta y un punto. Si ese punto no pertenece a la recta y el punto generan un plano. Forman, determinan un plano. ¿Está? Entonces tenemos que encontrar la ecuación vectorial de este plano. Bien. ¿Qué tenemos como datos? Fíjense, para escribir la ecuación vectorial necesitamos, como siempre, ya lo dije, el punto de paso y el vector normal. Punto de paso tenemos el P0, que es un punto que pertenece al plano, ¿sí? Al plano pi. No pertenece a la recta, pero pertenece al plano pi. Y también tendríamos un punto P1, que es el punto de paso de la recta. El punto P1 que tiene coordenadas X1 y 1, Z1. Que pertenece a la recta L y también pertenece al plano pi. ¿Por qué? Porque la recta está contenida en el plano pi. Entonces todos los puntos de la recta pertenecen al plano pi. Y el punto de paso de la recta también pertenece al plano pi. Entonces tenemos dos puntos de paso para escribir la ecuación vectorial. Cualquiera de estos dos podríamos tomar. ¿Está? Bien.
El punto P genérico, que siempre lo tenemos, que pertenece al plano pi, y el vector normal es el que nos está faltando. El vector normal perpendicular al plano. ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Chicos, ¿cómo hacemos? Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Cómo hacemos para encontrar? Fíjense que la recta tiene su vector dirección, cuyas componentes son U1, U2 y U3. Paralelo a la recta. Ahí está el vector, dirección de la recta. Y el punto P1 y el punto P0, que son puntos del plano, determinan un vector, el P1 y el vector P1, P0. Ambos vectores, el vector 1 y el vector P1, P0, están sobre el plano y son perpendiculares al vector n. Entonces, para encontrar el vector n, que es el que estamos buscando, hacemos producto vectorial de U y de P1, P0. De esa forma encontramos el vector normal. ¿Está? Entonces, para escribir la ecuación vectorial de este plano, si tomamos como punto P, como punto de paso este punto P1, yo voy a tomar este punto P1, ¿no? ¿Sí? Ustedes podrían tomar este punto P0. Cualquiera de estos dos puntos es un punto de paso del plano. Entonces, tomando el punto de paso como punto de paso al punto P1, el vector formado por el punto de paso y el punto genérico sería este vector P1. Entonces, la ecuación vectorial del plano determinado por una recta y un punto que no pertenece a dicha recta es esta. Vector P1P, producto escalar, producto vectorial entre estos dos vectores, que es el vector normal. ¿Está, chicos? Fíjense que esta ecuación es igual a esta. Estamos cambiando de ecuación. Simplemente esta ecuación está expresada a partir de la información que nos está proporcionando el problema. P1 es el punto de paso, P es el punto genérico, y este producto vectorial me da como resultado el vector normal. ¿Está, chicos? ¿Preguntas? Y nuevamente, si ustedes observan, acá tengo el producto mixto de estos tres vectores. Y como estos tres vectores están sobre el mismo plano, entonces el producto mixto debería ser igual a 0. Bien. Captura y pasamos al último plano que vamos a determinar. Vamos a determinar la ecuación vectorial ahora de un plano dado por dos rectas que se cortan. Entonces, como dato tenemos dos rectas, L1 y L2, que se cortan. ¿Sí? Tenemos dos rectas que se cortan. Esas rectas que se cortan determinan un plano. Siempre que se corten, ¿no? Si son dos rectas que no se cortan, no van a determinar un plano. Ojo allí. Las rectas tienen que ser secantes. Si son secantes, esas rectas siempre van a estar sobre un mismo plano. Lo veamos en GeoGebra. Bien. Entonces, tenemos dos rectas. Tenemos la recta L1 y la recta L2. Miren, ahí están las dos rectas. Esas dos rectas claramente se ven, ¿no? Que determinan un plano. Están sobre un plano. Generan un plano. Este plano, miren. ¿Lo ven, chicos? ¿Ven que esas dos rectas, si se cortan, determinan un plano? ¿Están sobre un mismo plano? Sí, ¿Chicos? profe. Bien. Entonces, volvemos a la diapositiva. Entonces, si tenemos dos rectas que se cortan, esas rectas determinan un plano. Entonces, nos están pidiendo la ecuación vectorial de este plano. Repito una vez más, estamos trabajando en forma genérica. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar la ecuación vectorial que tiene, como ustedes saben? Bien, primero, si las rectas se cortan, determinan un punto, este punto P0, que es un punto común a ambas rectas. Y ese punto P0 también está sobre el plano, ¿sí? Entonces, la intersección de estas dos rectas me genera un punto, el punto P0. Y ese punto P0 también pertenece al plano. Para escribir la ecuación vectorial, que tiene esta forma, como ya saben ustedes, necesitamos un punto de paso, que podría ser este punto P0, ¿sí? Este punto que resulta de la intersección de estas dos rectas. Habrá que encontrar ese punto P0, ¿no?
Bien, a partir de estas dos ecuaciones, las ecuaciones de la recta, tendríamos que encontrar este punto P0. Ejercicio que ya resolvimos en recta. ¿Sí? Bueno, necesitamos un punto P genérico, que lo tenemos siempre a mano. Necesitamos el vector normal, que es perpendicular al plano. No lo tenemos. ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Es fácil. Fíjense que cada recta tiene un punto de paso, el punto de paso de esta recta L1. Fíjense, simplemente para aclararles, chicos, porque se deben estar preguntando, profe, la ecuación simétrica de la recta L1 tiene otra notación, otra simbología, porque yo me acuerdo que la ecuación simétrica de la recta dada en forma genérica es x menos x0, y menos y0, z menos z0. Y usted tiene ahí x1, y1 y z1. A ver, chicos, la simbología no es importante. Lo que ustedes tienen que tener presente, lo importante es que ustedes reconozcan que en la ecuación simétrica de la recta, las coordenadas del punto de paso están acompañando a las variables x, y z en los numeradores. Obviamente las coordenadas cambiadas del signo. Es importante que ustedes sepan que en los denominadores se encuentran las componentes del vector de dirección. Ahora, la simbología puede ser x1, y1, z1, a, b, c, ¿sí? Acá podría ser x1, si quieren, y1, z1, o, no sé, b1, b2, b3. La simbología puede cambiar, pero la forma de la ecuación simétrica no. ¿Y dónde se encuentran el punto de paso, las coordenadas del punto de paso y las componentes del vector? Tampoco. ¿Está claro, chicos? Bueno, entonces, volvamos. Decíamos entonces que la recta L1 tiene su punto de paso, que tiene coordenadas x1, y1, z1, y tiene su vector dirección, que es u1, u2, u3. Están las componentes del vector dirección. Y la recta L2, y ahí está el vector dirección de la recta L1. La recta L2 también tiene su punto de paso, x2, y2, z2, esas son las coordenadas. Y su vector dirección tiene componentes b1, b2, b3. ¿Está? Y ahí está el vector dirección, que lo llamamos b ahora. ¿Sí? No le podemos poner el mismo nombre. Vector b, que es el vector de la dirección de la recta L2. Bien, como las rectas están sobre el plano, los vectores, direcciones, también están sobre el plano. Bueno, en realidad, los vectores son paralelos a las rectas, ¿no? Pero, como ya dijimos, como estamos trabajando con vectores libres, podríamos desplazar el vector u de tal manera que se encuentre sobre el plano. Eso lo podemos hacer en geometría analítica en este curso, porque estamos trabajando con vectores libres. Entonces, asumimos que los vectores u y b están sobre el plano P. ¿Cómo hacemos para encontrar el vector n? Si el vector n es perpendicular a estos vectores, producto vectorial entre u y b, entre los vectores de L1 y L2. ¿De acuerdo? Bien. Escribamos entonces la ecuación vectorial de este plano. El punto de paso podría ser este punto P0, o podría ser este punto, que es el punto de paso de la recta L1, o podría ser este punto P2, que es el punto de paso de la recta L2. ¿De acuerdo? En la práctica ustedes tomarían cualquiera de estos dos puntos de paso, el de la recta L1 o el de la recta L2. Yo voy a tomar este punto P0. ¿Sí? Bien, entonces, la ecuación vectorial del plano determinado por dos rectas que se cortan es P0P, vector P0P, producto escalar, producto vectorial de estos dos vectores, de U y de B. ¿Está, chicos? Repito, insisto, esta ecuación es la misma que esta. Yo no estoy cambiando la ecuación. Fíjense que acá tengo el vector P0P, y este producto vectorial me da el vector normal. Y nuevamente tenemos el producto mixto de tres vectores, el 0P, vector U y vector B, igual a 0, porque los vectores son coplanares. Los vectores están sobre el mismo plano. Para que los tengan en cuenta. ¿Está, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Bueno. Vamos a haz de planos determinado por la intersección de dos planos.
¿Está? Bien. En la clase de rectas en el plano, ¿no? Hemos estudiado distintos tipos de familias de rectas. Y la última, o el último haz que hemos visto, es las de rectas determinado por dos rectas que se cortan. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo tengo dos rectas, L1 y L2, que se cortan en un punto, entonces por ese punto pasan infinitas rectas. Esa familia de rectas constituyen un haz de planos determinado por dos rectas que se cortan. ¿Qué habíamos dicho cuando estábamos estudiando haz de rectas? Que lo importante es saber escribir la ecuación que representa a todo el haz. En este caso, para el haz de rectas determinado por dos rectas que se cortan, la ecuación tiene esta forma: L1 más un parámetro K multiplicado por L2 igual a 0. Yo les había dicho, traten de memorizarse esta forma para después poder escribir la ecuación. En realidad L1 sería A sub 1 por X más B sub 1 por Y, etcétera, etcétera. Y L2 sería A sub 2 por X, en fin. ¿Sí? Bien, esto ya vimos. Entonces decíamos que lo importante es saber escribir la ecuación que representa la haz y después saber escribir o encontrar la ecuación de una de las rectas de la haz. Bueno, el criterio es el mismo ahora en haz de planos. ¿Sí? Fíjense que tenemos dos planos que se cortan. ¿Sí? Primero tenemos las ecuaciones de los planos Pi1 y Pi2, las ecuaciones generales. Tenemos dos planos, Pi1 y Pi2, que se cortan. ¿Sí? Y al cortarse determinan una recta. Y por esa recta pasan infinitos planos. Bien, la intersección entre el plano Pi1 y Pi2 es igual a esta recta L. Y por esta recta, que es producto de la intersección entre estos dos planos, pasan infinitos planos. Ahí tienen uno y ahí tienen otro plano. Este conjunto de planos que pasan por esta recta, que es la intersección del plano Pi1 y Pi2, constituye un haz de planos. ¿Quedó claro, chicos? Bien. Dos cuestiones que hay que tener presente cuando trabajemos con haz de planos. La primera, saber escribir la ecuación que representa a todo el haz. Y cuando digo a todo el haz, estoy diciendo la ecuación que representa a todos y cada uno de los planos que forman parte del haz. ¿Está? ¿Cuál es esa ecuación para este tipo de haz de planos? Es esta la ecuación. Fíjense que acá tenemos dos parámetros K, a diferencia de la ecuación del haz de rectas. Acá tenemos dos parámetros. Tenemos K1 por un parámetro K1 por el primer miembro de la ecuación general del primer plano, más un parámetro K2 por el primer miembro de la ecuación general del segundo plano igual a 0. Y fíjense que esta ecuación representa a todos, exactamente a todos y cada uno de los planos de este haz. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense, por ejemplo, si K1 vale 0, este término se anula. Yo lo voy a tratar para que ustedes lo puedan ver. Se anula este término. ¿Sí? Porque si K1 vale 0, 0 por toda esta expresión me da 0. Y me queda este término. Ahora, si K2 es distinto de 0, por ejemplo, si es igual a 1, si K2 es igual a 1, obtenemos la ecuación del plano Pi2. ¿Está, chicos? Obtenemos la ecuación del plano Pi2. Y si K2, así dice, ¿no? Si K2 es distinto de 0 y es igual a un número distinto de 1, vamos a obtener una ecuación equivalente a esta ecuación. Es decir, también vamos a obtener la ecuación del plano Pi2. ¿Sí? Va a ser una ecuación proporcional, porque vamos a estar multiplicando a esta ecuación por un escalar distinto de 0 y distinto de 1. Entonces vamos a obtener una ecuación proporcional, equivalente a esta ecuación.
Con lo cual va a representar al plano Pi2. ¿De acuerdo? Bien, vamos a borrar eso. Ahora, si K2 vale 0 y K1, si K2 vale 0, este término se anula. ¿Sí? Y me queda este término. Si K1 es distinto de 0. Si K1 es distinto de 0, por ejemplo, si K1 es igual a 1, obtengo la ecuación del plano Pi1. Obtengo la ecuación del plano Pi1. Y si K1 fuera distinto de 0 y distinto de 1, y K2 fuera igual a 0, obtendríamos una ecuación proporcional a esta ecuación, equivalente a esta ecuación. Es decir, también representaría el plano Pi. ¿De acuerdo? Ahora, si K1 y K2 son distintos de 0, ambos parámetros son distintos de 0, obtendríamos las ecuaciones de los otros planos que forman parte de las. Entonces, en síntesis, esta ecuación representa a todos y cada uno de los planos del haz. Habría que encontrar los valores de K1 y K2. Pero, en la práctica, vamos a trabajar con la ecuación reducida de este haz, que la vamos a obtener de la siguiente forma, chicos. Miren, si dividimos a toda esta ecuación por K1, considerando K1 distinto de 0, obtenemos esta ecuación. K1 sobre K1 por toda esta expresión más K2 sobre K1 por toda esta expresión igual a 0. Y si ahora reemplazamos a K2 sobre K1 por K, por el parámetro K, obtenemos la ecuación reducida del haz de planos, de este haz, que tiene esta forma. El primer miembro de la ecuación del plano Pi1 más un parámetro K, ¿sí? Por el primer miembro de la ecuación del segundo plano, igual a 0. Entonces ustedes, para acordarse, con esta ecuación vamos a trabajar, ¿sí? Con la ecuación reducida en la práctica. Para acordarse de qué forma tiene la ecuación del haz de planos, recuerden esto. Plano Pi más el parámetro K, Pi1, perdón, Pi2 igual a 0. ¿Está? Esa forma tiene la ecuación, con la ecuación reducida del haz de planos con la que vamos a trabajar en la práctica. ¿Quedó claro, chicos? Y esta ecuación es muy parecida a la ecuación del haz de rectas que vimos. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia? No estaría, para el haz de rectas, no estaría este término en Z y este término en Z. ¿Quedó claro, chicos? Bien, y la otra cuestión, yo les decía que son dos cuestiones que hay que tener en cuenta cuando trabajemos con haz de plano. Encontrar la ecuación del haz, es la primera cuestión, y la segunda es encontrar la ecuación de uno de los planos que forman parte del haz. Para lo cual habrá que encontrar el valor del parámetro K asociado a ese plano que estamos buscando. Entonces, fíjense, si esta es la ecuación reducida de este plano, se llama reducida porque representa, esta ecuación representa al plano, fíjense que si K toma el valor 0, se anula este término y representa al plano Pi1. Pero al plano Pi2 no lo representa. Por eso se llama ecuación reducida. Porque esta ecuación no representa este plano Pi2. Bien, entonces decíamos, si K toma un valor, ¿sí? Encontramos la ecuación de uno de los planos del haz. Si K toma otro valor, encontramos la ecuación de otro de los planos que forman parte del haz. Entonces, para encontrar la ecuación de un plano en particular del haz, tendríamos que encontrar el valor de K asociado a ese plano. Así como hemos trabajado con haz de rectas. Vamos entonces con un ejemplo, chicos. Hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, dice, aplicando haz de planos generado por la intersección de los planos, de estos planos, hallar la ecuación del plano del haz, del plano que pertenece al haz, que pasa por el punto P de coordenadas 3, menos 1, 4. Inciso A. Inciso B, tenemos que encontrar la ecuación del plano que pertenece al haz,
que es paralelo al eje Y. ¿Está, chicos? Bueno, como siempre, primero sacamos los datos. Perdón, acá vamos a hacer el análisis gráfico. Tenemos el plano Pi1, el plano Pi2 que se cortan. Esos planos se cortan y determinan una recta. Ojo, tienen que ser planos secantes, ¿no? Para que genere un asa. Y por esta recta de intersección pasan infinitos planos. ¿Está? Vamos a encontrar en el inciso A un plano en particular, la ecuación de un plano. Y en el inciso B vamos a encontrar la ecuación de otro plano en particular. Bueno, vamos con los datos. El plano Pi1 tiene ecuación x más 2y menos z más 4 igual a 0. El plano Pi2 tiene ecuación 2x más 3y menos z igual a 0. Perfecto. Y ahora vamos a escribir la ecuación del as. Primer paso, escribir la ecuación del as formado por estos dos planos que se cortan. ¿Y qué forma tiene? Esta. Para acordarse, tengan presente esta expresión. Entonces escribimos la ecuación del as, ¿sí? La ecuación reducida del as que tiene esta forma. Fíjense, esto es el primer miembro de la ecuación general del plano Pi. Entonces, reemplazamos. X menos y menos z más 4, más el parámetro k por, y esto es el primer miembro de la ecuación general del plano Pi2. Entonces, k por 2x más 3y menos z. Igual a 0. Perfecto. Ya tenemos la ecuación general del as, formado por estos dos planos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acomodar esta ecuación. Hay que acomodarla. Es decir, agrupar los términos en X, en Y y en Z, y el término independiente por otro lado. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar K por esta expresión. Entonces obtenemos K por 2X, que es 2K por X, más 3K por Y, menos K por Z. Y ahora agrupemos los términos semejantes, sacando factor común. Términos en X. Entonces tenemos 1 más 2K por X. Términos en Y. 2 más 3K, entre paréntesis, por Y. Saqué factor común Y. Menos 1 menos K, entre paréntesis, por Z. Saqué factor común Z de estos dos términos. Bien. Finalmente, el término independiente, que es uno solito acá, que es 4, más 4, igual a 0. Y esta ecuación, a la que lo voy a llamar 1, esta ecuación es la ecuación general, ¿sí? Ordenadita, de este as. Es decir, esta ecuación representa a todos los planos salvo al plano Pi2, no se olviden. Representa todos los planos salvo al plano Pi2 de este as. A todos y cada uno de los planos del as. ¿Está, chicos? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya hemos dado un paso importante. Hemos encontrado la ecuación del as. Ahora vamos a resolver el inciso A. Me está pidiendo el inciso A que encuentre un plano al que lo vamos a llamar Pi, que pasa por este punto P de coordenadas 3, menos 1, 4. Es decir, tenemos un punto P, ¿sí? Que tiene estas coordenadas, y me están pidiendo el plano que pertenece al as, es decir, que pasa por esta recta, y que incluya este punto P. Es este plano que yo lo represento gráficamente con este plano amarillito. Amarillo, marrón claro, no sé qué color es. El plano Pi. ¿Está? Bueno, entonces vamos a encontrar este plano. ¿Cómo hacemos? Hemos dicho que cada plano tiene asociado un parámetro K. Entonces habrá que encontrar el parámetro K asociado a este plano Pi que pasa por este punto y que pertenece al as. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo lo hacemos? Fíjense que esta ecuación, como ya dijimos, representa a todos y cada uno de los planos del as. Salvo, insisto, salvo el plano Pi2. El plano Pi2 no lo representa. Bueno, entonces esta ecuación representa el plano Pi que estamos buscando. Entonces, si P, el punto P, pertenece al plano Pi que estamos buscando, entonces el punto P satisface esta ecuación. Verifica esta igualdad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esta ecuación representa al plano Pi que estamos buscando.
Entonces, si P pertenece al plano pi, entonces P satisface esta ecuación. Bien, ¿qué significa que satisface la ecuación? Significa que si yo reemplazo las coordenadas del punto P, 3, menos 1, 4, en X, en Y y en Z respectivamente, la igualdad se tiene que verificar. Entonces reemplacemos. Entonces tenemos 1 más 2K por 3. X vale 3. Más 2 más 3K por menos 1. Más 1 menos K por 4. Más 4 igual a 0. Se tiene que verificar esta igualdad. ¿Sí? Porque el punto P pertenece a este plano pi que está representado por esta ecuación. Bien, fíjense lo que obtuvimos. Hubo una ecuación donde la incógnita está. Justamente lo que necesitamos. Entonces resolvemos esta ecuación. Multiplicamos cada uno de los términos aplicando propiedad distributiva. Entonces nos queda 3 más 6K menos 2 menos 3K menos 4 menos 4K más 4. Sumamos los términos semejantes. 6K menos 3K menos 4K es menos K. 3 menos 2 menos 4 más 4 podríamos cancelar y nos da 1. Entonces despejamos K de esta ecuación y obtenemos el valor de K, que es igual a 1, asociado a este plano pi que estamos buscando. ¿Está, chicos? ¿Me están siguiendo? Una vez que tengo el valor de K, ya dimos un segundo paso importante. Todavía no obtuvimos la ecuación del plano que me está pidiendo el inciso A. ¿Qué hacemos ahora? Pregunto. ¿Qué hacemos ahora, chicos? Reemplazamos K en la ecuación. Muy bien. Vengo con este valor de K y reemplazo en la ecuación, porque acabo de encontrar el parámetro K asociado al plano pi que me está pidiendo. La consigo. Entonces vuelvo con este valor de K a la ecuación y reemplazo. Entonces, 1 más 2 por 1 por X más 2 más 3 por 1, porque K vale 1, por Y, más menos 1, menos 1, porque K vale 1, por Z más 4. Y si resuelvo las operaciones indicadas entre los paréntesis, encuentro la ecuación general del plano pi que me están pidiendo. 2 por 1, 2, más 1, 3, X, 3 por 1, 3, más 2, 5, Y, menos 1 es menos 2, Z, más 4, Y más 0. Problema resuelto. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Chicos, asumo que no hay dudas, ¿no? Y esperemos que Creo sea que no. así. Bueno, pasamos a hagan captura y vamos a resolver ahora el inciso B. Hagan captura, chicos. Bien. Ahí está. Vamos a resolver el inciso B ahora. Fíjense que la ecuación del A ya la tenemos. ¿Sí? Es la misma ecuación. Es esta. La misma ecuación del A. Recuerden que esta ecuación representa a todos los planos que pertenecen al A, salvo al plano pi2. Por eso se llama reducido. Bueno. Vamos a encontrar ahora en el inciso B un plano pi, también lo vamos a llamar pi, que pertenece a la AS, ¿sí? Es decir, que pasa por la recta L, y que es paralelo al eje Y. Es decir, estamos buscando otro plano pi. Yo también lo voy a pintar con amarillito, plano pi. Que pasa por la recta que pertenece a la AS y que es paralelo al eje Y. Ahora ven, ¿qué pasa con los planos paralelos al eje Y? Esto lo vimos en la primera clase de planos. ¿Se acuerdan que la ecuación general de un plano se la puede llevar a la ecuación segmentaria siempre y cuando el término independiente sea distinto de 0? ¿Sí? Esta es la ecuación general, la ecuación segmentaria de un plano que no pasa por el origen. Fíjense que corta a los 3 ejes. Si los 3 términos están presentes, eso significa que este plano corta los 3 ejes. Corta el eje X en A, al Y en B y al Z en C. Entonces, este plano con los 3 términos presentes, no es ni paralelo a los ejes ni paralelos a los planos cartesianos. Entonces, yo estoy buscando un plano paralelo al eje Y.
¿Eso qué significa? Significa que uno de estos términos tiene que estar ausente en la ecuación. ¿Cuál término, chicos? Chicos, ¿se acuerdan? Este análisis lo hicimos en la primera clase de planos. ¿Cuál de estas tres variables, cuáles de estos tres términos debería estar ausente? No debería figurar en la ecuación para que el plano no corte al eje Y y sea paralelo al eje Y en consecuencia. ¿Y sobre B? ¿Cuál? ¿Y sobre B? XZ. Y sobre B. Este término no debería estar, ¿sí? Este término no debería estar. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que dijimos que si uno de los coeficientes A, B o C es igual a 0, entonces el plano es paralelo al eje de la variable que no figura en la ecuación y es perpendicular al plano formado por las variables que están. Entonces, si yo tengo una ecuación de esta forma, ¿sí?, donde la variable Y no está presente, entonces este plano es paralelo al eje Y y es perpendicular al plano formado por las variables que están, al plano X y Z. XZ. Acuérdense de esto, chicos, vuelvan a revisar ese análisis que hicimos. ¿Está? Bueno, entonces, el plano P que estamos buscando, ¿sí?, tiene que, en su ecuación, no debería figurar la variable Y. Fíjense que este plano que estamos buscando está representado por esta ecuación, en donde 1 más 2K es A, 2 más 3K es B, menos 1 menos K es C, y 4 es D, ecuación general. Entonces, hemos dicho que si el plano Y tiene que ser paralelo al eje Y, entonces esta variable no debería estar, esta variable Y no debería figurar en la ecuación. Y para que no figure en la ecuación, el coeficiente que acompaña a esta variable Y tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Y como B vale 2 más 3K, entonces 2 más 3K tiene que ser igual a 0. Si 2 más 3K es igual a 0, este término no estaría. Entonces obtendríamos un plano paralelo al eje Y que pertenece a las. ¿Está claro, chicos? Y fíjense que de esta ecuación, ¿sí?, donde figura K, obtenemos el parámetro K asociado al plano que estamos buscando, paralelo al eje Y, plano que también pertenece a las. K vale menos 3. Entonces, volvemos ahora con este parámetro K, con este valor de K, a la ecuación de las, reemplazamos y obtenemos la ecuación que me están pidiendo. Entonces reemplazamos 1 más 2 por K vale menos 2 tercios por X, más 2 más 3 por K que vale menos 2 tercios por Y, más menos 1, menos K que vale menos 2 tercios por Z más 4 igual a 0. Si resolvemos las operaciones indicadas entre paréntesis, obtenemos esta ecuación, menos 1 tercio de X. Fíjense que esto me da 0, y debería ser así, ¿sí?, porque estamos buscando un plano paralelo al eje Y. Si simplificamos, nos queda 2 menos 2, y 2 menos 2 es 0. Si resolvemos esto, nos queda menos 1 tercio. Si multiplico a toda esta ecuación para encontrar una ecuación más bonita, más simple, si multiplico a toda esta ecuación por menos 3, obtengo esta ecuación equivalente. X más Z más menos 12 igual a 0. Y esta es la ecuación, ¿sí?, de este plano que me está pidiendo el inciso B, que es paralelo al eje Y que pertenece a las. Problema resuelto. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Bueno, pasamos a la práctica entonces, chicos. No queda más nada. Pasamos a la práctica, hagan captura de la última diapositiva y pasamos a la práctica.